tal? En esta ocasión hablaremos de qué es una persona moral y cuál es su naturaleza jurídica. Una persona moral es una entidad jurídica creada por una o más personas físicas o morales para cumplir con un fin específico, como la realización de actividades comerciales, sociales o culturales, o de otro tipo. En México, las personas morales se constituyen y regulan bajo la disposición del Código Civil y otras leyes aplicables, como la Ley General de Sociedades Mercantiles. ¿Qué es la naturaleza jurídica? La persona moral es un ente abstracto que, aunque no tiene una existencia física, se le reconoce la capacidad legal para adquirir derechos y contraer obligaciones. Al igual que las personas físicas, las personas morales pueden ser asociaciones, fundaciones, sociedades mercantiles, como en el caso de la sociedad anónima que vimos. La existencia de una persona moral se formaliza a través de su constitución legal, por ejemplo, mediante escritura pública, y su registro en las instancias correspondientes, lo cual le otorga personalidad jurídica propia, distinta de la de sus miembros. Muchas gracias a nuestra compañera abogada Alicia Sago, que ya nos orientó y nos dio la definición de lo que es una persona moral. Ahora bien, ya que conocemos la definición de lo que es una persona moral, también hay que profundizar de manera exacta lo que es una persona moral y cuál es su relación con los miembros del mismo ente jurídico. Y ahora, para explicar la relación de una persona moral con sus miembros es un tanto complicado. ¿Por qué? Porque dentro de la persona moral se crean leyes, estatutos y lineamientos que estos anteriormente con un abogado y con un contador público se realizaron anteriormente. Y estos lineamientos y reglamentos establecen cuáles son las facultades, los derechos y las obligaciones de cada miembro de este ente jurídico conocido como persona moral. Pero, ojo, también existe lo que es un representante legal. ¿Qué es un representante legal? Un representante legal es el que compadece ante cualquier ente jurídico si es que así se requiere, que por ley cada persona moral tiene que nombrar un representante legal. Dentro de las facultades, obligaciones y derechos que tiene un representante legal está el representar a la persona moral en las diligencias jurídicas, cuidar los intereses de la misma empresa, administrar el patrimonio de dicho persona moral, realizar trámites administrativos, presentar declaraciones, entre otros. El siguiente tema es cuál es la responsabilidad de la persona jurídica en este caso. En el caso de la empresa X, Y y Z, la persona moral podría enfrentar responsabilidades civiles, penales, administrativas, por los defectos graves en los productos que fabrica y que distribuye. Por ejemplo, la responsabilidad civil. La persona moral podría ser responsable de reparar los daños causados a los consumidores debido a los defectos de los productos. Esto podría implicar indemnizaciones por daños y perjuicios, así como la cobertura de gastos médicos o la sustitución de los productos defectuosos. La responsabilidad civil de la empresa puede ser objetiva, es decir, no depende de la intención o la negligencia, sino del hecho de haber causado un daño. Por otro lado, tenemos la responsabilidad penal. Dependiendo de la legislación aplicable de la gravedad de los daños, la empresa podría enfrentar sanciones penales, aunque las personas morales no pueden ser encarceladas, pueden ser sancionadas con multas, clausura de establecimientos, suspensión de labores o en la disolución de la persona moral en casos extremos. Otro ejemplo que podemos dar es la responsabilidad administrativa. La empresa enfrenta multas y sanciones por parte de las autoridades regulatorias, especialmente si se determina que ha incumplido con las normas de calidad, seguridad y en la fabricación de sus productos. Además, la responsabilidad de los administradores de las personas morales también pueden ser cuestionados. Si se demuestra que los administradores actuaron con negligencia, dolo o en incumplimiento de sus deberes fiduciarios hacia la empresa y los consumidores, podrían ser responsables
personalmente por los daños causados. En una sociedad anónima, los administradores tienen la obligación de actuar en beneficio de la sociedad y de sus accionistas, y la violación de estos deberes podrían implicar responsabilidades personales. Para responder la pregunta de cuál es la responsabilidad de los administradores en el caso de la empresa XYZ, una sociedad anónima dedicada a la manufactura y distribución de productos electrónicos que enfrenta demandas por productos defectuosos. Comenzaremos analizando lo que establece el Código Civil Federal sobre la responsabilidad de las personas morales. El Código Civil Federal, en su título segundo sobre las personas morales, establece que las personas morales, como la empresa XYZ, tienen plena capacidad jurídica para ejercer derechos y contraer obligaciones, según el artículo 25. No obstante, su responsabilidad legal frente a terceros no está completamente separada de las de sus administradores. El artículo 26 del Código menciona que las personas morales pueden adquirir bienes y contraer obligaciones, pero esto no implica que los administradores de la empresa estén automáticamente exentos de la responsabilidad. En situaciones donde se demuestra que actuaron con negligencia o dolo, en este sentido, la protección del velo jurídico que generalmente existe entre la persona moral y los administradores no es absoluto. Las personas morales legalmente constituidas pueden adquirir bienes, contraer obligaciones, así como ejercer derechos y cumplir con las responsabilidades derivadas de las leyes vigentes, como nos remarca el Código Civil Federal en su artículo 25. Aunque en un principio la persona moral o los miembros de la asamblea que la conforma podrían sentirse seguros bajo el velo jurídico, es importante resaltar que este no exime automáticamente a los administradores o participantes de la responsabilidad. Si se demuestra que su actuación fue negligente o dolosa, en este punto resulta esencial citar el Congreso Nacional de Derecho Jurídicas de la UNAM, donde se explica claramente cómo el velo jurídico puede levantarse si los administradores han actuado de forma incorrecta. El velo jurídico protege a los administradores de una persona moral en la mayoría de los casos, pero este puede ser levantado cuando se pruebe que han actuado con dolo o negligencia grave, comprometiendo los derechos de terceros. Este principio busca evitar que los administradores de una persona moral se escuden tras la estructura legal para evadir responsabilidades legales. La persona moral como entidad jurídica es distinta de las personas físicas que la constituyen o la administran. Sin embargo, como mencionamos antes, si los administradores toman decisiones negligentes o fraudulentas que afectan a terceros, se puede justificar el levantamiento del velo jurídico. El velo jurídico establece una separación entre la persona moral y sus administradores, pero cuando estos últimos actúan en perjuicio de la sociedad o de terceros, puede llegarse a la conclusión de que dicho velo debe levantarse, como dice en el Código Civil Federal en su artículo 28 bis. En el caso de la empresa XYZ, los administradores podrían ser considerados responsables si se demuestra que su negligencia permitió que productos defectuosos llegaran al mercado, causando daños a los consumidores. En este caso, en particular, la responsabilidad de los administradores podría estar sujeta al levantamiento del velo jurídico si se demuestra que conocían los defectos graves de los productos y no tomaron las medidas correctivas necesarias. El principio de responsabilidad solidaria podría aplicar si los administradores actuaran con negligencia o dolo en este caso. En una sociedad anónima como la empresa XYZ, los administradores tienen la obligación de actuar con diligencia y en el mejor interés de la empresa y sus socios. Según la Ley General de Sociedades Mercantiles, los administradores son responsables ante la sociedad y los socios por los daños causados por su mala gestión. Los administradores de una sociedad anónima serán responsables de los daños y perjuicios que causen por el cumplimiento de sus obligaciones fiduciarias, Ley General de Sociedades Mercantiles, en su artículo 152. Si los administradores no tomaron las precauciones necesarias para evitar la distribución de productos defectuosos, su conducta podría interpretarse como negligencia o incluso dolo, lo que aumentaría su responsabilidad personal. La negligencia es la falta de diligencia o cuidado en la gestión de la empresa. En este caso, si los administradores sabían o debían de saber sobre los defectos de los productos y no actuaron, esto puede considerarse negligencia. En cambio, el dolo sería si los administradores actúan con la intención de ocultar o engañar, conscientemente permiten que algo dañino suceda. Si ocultaron información sobre los defectos de los productos para seguir vendiéndolos, esto podría considerarse dolo. El Código de Comercio, en su artículo 73, dice que la negligencia y el dolo son conductas que comprometen a los administradores a responder solidariamente frente a los daños causados a terceros. En conclusión, la responsabilidad de los administradores de la empresa XYZ dependerá de la prueba de que se actuaron con negligencia o dolo, si se puede demostrar que no gestionaron adecuadamente los defectos de la producción
El velo jurídico podría levantarse y los administradores serían responsables personalmente, además de la empresa misma. Tanto el Código Civil Federal como el Código de Comercio y Ley General de Sociedades Mercantiles sostienen que los administradores deben actuar con diligencia y en el mejor interés de la empresa y los consumidores. Cuando no lo hacen pueden enfrentarse a consecuencias legales severas.